Muy buenos amigos, fanáticos y seguidores de nuestro deporte de los toros coleados. Mi nombre es Rodolfo Barrios, me encuentro aquí junto a mi papá grabando este primer episodio de una idea que venía trabajando hace mucho tiempo de conversar sobre este deporte que nos apasiona, como son los toros coleados. Mi papá toda su vida se ha dedicado al coleo, entre su profesión, y bueno, me parece que es la persona ideal para comenzar este camino, para comenzar un poco de cómo ha sido esta evolución de los toros coleados, de cuando coleaban en las calles, de todo esto que ha pasado y, y tu opinión, qué piensas tú de los coleadores actuales, de las técnicas de coleo, cómo ha cambiado un caballo en la puerta, todo lo que tú piensas de este deporte. Ok, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es Luis Barrios Alvarado. Toda mi vida, como dijo ya mi hijo, pues entre caballos y toros coleados, pues unas veces, muchas veces como atleta y otras como dirigente también, pues, como colaborador y todo lo que gira en torno a los toros coleados. Sí, realmente ha habido una evolución muy, pero muy grande desde la creación pues, de los toros coleados como deporte organizado, pues desde el 3 de agosto de 1943, cuando el doctor Bartolomé Salón Lizarraga pues, crea la primera asociación de coleo vamos a llamarla de Venezuela y del mundo, porque no existía asociación de coleadores en ninguna parte, solamente aquí en Yaracuy. Y de allí pues empieza el coleo organizado. Por ejemplo, ¿cómo cambia para ti como atleta, como coleador, el participar de una actividad, digamos, folclórica, donde el premio era una cinta, un trofeo, tal vez, ahora donde son miles de dólares por un fin de semana, incluso hasta por una ronda, llegan a ganar 200, 500 dólares? O sea, ¿cómo ves tú ese cambio de 1940, de 1950, de incluso principios de los 2000 a lo que es ahora el coleo? Bueno, indudablemente que es un cambio muy, pero muy grande, es como un salto al vacío, ¿no? Pero lo único que yo considero que es un salto hacia adelante y como beneficio hacia los jugadores. Indudablemente que hay beneficio a los jugadores. Y los caballos también. Bueno, vamos a hablar primero de los colladores porque los caballos, la evolución de los caballos es muy grande, mucho mayor que los colladores, pues, porque antes se collaban en caballos de cierta clase de caballos, pues que eran caballos criollos, caballos pequeños, caballos que lo arrendaba cualquiera persona, no iban a escuelas de coleo para formación. Sí. Entonces sí ha habido una evolución pero muy grande en cuanto a los caballos de coleo con respecto a los caballos de antes. Claro, pero yo digo que también los caballos se han visto beneficiados de toda esta evolución del deporte, porque ahora las atenciones, los cuidados, un veterinario, que en muchos casos, por ejemplo, en tu caso, caballos que cornó un toro, ahora los toros salen sin punta, si un toro sale con punta lo cambian. O sea, hay una evolución considerable que también creo que es importante tomar en cuenta, que los caballos son beneficiados en Por esto. supuesto que los caballos son beneficiados porque ahora también el caballo es considerado como un atleta. Antes, antes era un caballo, un animal más que acompañaba Una al toro herramienta, se pudiera decir. una herramienta, no era considerado, hoy no, hoy primero que son caballos de productos de cruces de grandes razas de caballos con unas características, unos fenotipos muy propios para caballos grandes, caballos gordos, caballos bien hechos, caballos muy bonitos, unas pelambres y bien cuidados, pues porque tenemos ahora una cantidad de personas como criadores y propietarios de caballos que han visto en eso, en el coleo, un negocio bien lucrativo porque los caballos ahora pues son costosos.
Y eso, y Bueno, producen, pero porque es una inversión para ellos, y producen dinero porque los campeonatos ahora, en las competencias que hay competencias de mucho dinero y hay competencias donde, por supuesto, los caballos tienen asegurado su comida, tienen asegurado su vestimenta, su silla. ¿Por qué? Porque ellos mismos las están produciendo. Antes no, antes era la pasión del collador, era la pasión del collador ok. que él alimentaba pues a sus caballos, compraba sus sillas, compraba sus espuelas, compraba sus Bueno, cosas. pero hoy en día todavía. Lo que pasa es que hay patrocinios. Ajá. Lo que pasa es que ese patrocinio no existía antes. Exacto. Entonces, claro, el cambio, hay patrocinantes muy buenos que pueden dar el lujo de tener 3, 4 equipos de coleo. Y hay otros que no, que tienen 1 o 2 coleadores nada más de manera individual. En fin, hay de todo en esa gama de patrocinantes, Claro, de esa pero por inversión. ejemplo, por un caso que pasó ahorita con el campeonato B, muchos comentarios de la gente diciendo de que si Miguel Bolívar compró el campeonato, que se vendieron, que esto, que habrá gente que podrá creer que tiene razón, pero no hay forma de demostrarlo, ¿verdad? Pero el año pasado, la temporada pasada, un Kleiderman Anzola, que meses antes estaba amarrando toros en el campeonato de campeones, queda campeón de la categoría A. Entonces, sigue, aparte de que hay mucho dinero de por medio, los patrones, la inversión, sigue premiando también la calidad individual de los atletas. Bueno, la calidad individual de los atletas siempre va a ser motivo de premiación. Indudablemente que en cualquier momento cualquier collador que tenga calidad y que ande bien montado un caballo va a ser premiado pues, con un campeonato en cualquier categoría. Eso desde las categorías las más pequeñas, las más jóvenes, a las categorías mayores, donde hay tanto en los hombres como en las mujeres. Ok, Pero, pero por ejemplo, para seguir en el tema de la evolución del coleo, que no estamos adelantando mucho. Esa diferencia de, por lo menos, de un amigo tuyo, de Eduardo Hermoso, que era una persona que tenía dinero, que tenía buenos caballos, siempre ha existido. Siempre va a haber el que tenga más que otro. ¿Cómo era esa diferencia en hace 30, 40 años a lo que tú ves ahora en el colegio? mira, lo que pasa es que ahora hay personas que están, digamos, viendo en el colegio una fuente generadora de ingresos. En esa época donde nosotros comenzamos, particularmente esa persona, quien fue mi gran amigo Eduardo Hermoso, era una persona que trabajaba, tenía habilidades en los negocios, podía comprarse buenos caballos, podía tener empleados, podía tener igual, no nada más Eduardo Hermoso, había gente como en Barquisimeto, pues cualquiera, Gaudí Guevara, Jesús María Piña, El muchos, negro Avendaño. Flavio Arrecha, aquí, Flavio Arrieta, aquí mismo el negro Avendaño que dio su vida por el colegio, pues o sea, un atleta consumado. Y bueno, y al final pues las lesiones del colegio le pasaron la factura que lo minimizaron todo. Pero indudablemente que la inversión en el colegio, Eduardo Hermoso podía comprar 4 o 5 caballos y llegaba mientras le estaban arrendando uno en otro collador muy brillante y con también buena cantidad de dinero como Eduardo, como es Ignacio Mac, Nachito Mac en Chivacoa, ahora está en Lara. Nachito tenía todos sus caballos, como y andaban a collar y cargaban 2, 3, los azuajes en Claro, Chivacoa. pero mi pregunta es, ¿cómo afectaba eso en cuanto, por lo menos, a los campeonatos nacionales? Antes no había tanto toro. O sea, ahorita hay un campeonato, un toro de plata el fin de semana, el miércoles una serrana millonaria, el fin de semana es el campeonato AA, la semana siguiente hay un toro en no sé dónde. Eso ha cambiado. En esa época donde los toros coleados eran menos frecuentes que ahora, ¿cómo afectaba esa diferencia? Por ejemplo, el negro avendaño, el caballo flecha, que nadie lo sacaba de la puerta. Pero entonces había una supremacía
porque él tenía unas condiciones especiales o simplemente era porque tenía más posibilidades económicas? Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Y, o sea, comprar caballos de esa raza que tenía Flecha, o sea, que un caballo que vino de por allá, de las tierras carabobeñas, este, lo arrendaron, pues, gente que sabía, que conocía, y lo llevaron a la manga, pues, nada menos que el Negro Avendaño. Pues el Negro Avendaño lo llevó a que se parara en la puerta, que aprendiera todas las cosas de la puerta, y se conjugó un binomio entre el Negro Avendaño y Flecha prácticamente único, pues único. Y entonces, porque fueron tantos y tantos y tantos años que collaron, que Flecha y el Negro Avendaño es una referencia, pues el toro de la puerta. Y eso es un caso muy, muy, muy especial, pero sí hay indudablemente que el dinero, hoy por hoy, más que antes, está sustituyendo la pasión y, y se está convirtiendo en una inversión. Bueno, pero es que eso pasa en todos los deportes. O sea, y es lógico. Me dice, o sea, por la plata baila el mono. Tú ves, por lo menos, en grandes ligas, hay peloteros que de repente prefieren irse a un equipo a otro simplemente por el dinero. En el fútbol pasa lo mismo. Es lógico porque ahora los coleadores pueden vivir del coleo. Tú no podías vivir del coleo, porque en el coleo no había dinero. Ok, esa situación es obvia que del cambio brusco de la pasión a la inversión, el coleo, nos lleva a tener, digamos, mayores posibilidades en muchos coleadores, como el caso que acabas de mencionar de Cleber Manganzola, que estaba amarrando un toro y después pasa a ser campeón nacional, ya forma parte de una élite única porque es campeón nacional categoría A. Sigue siendo la categoría A una de las categorías reinas, a pesar de que el cambio, y esa sí es una evolución también que hay ahora, el cambio para subir de categoría de B a categoría A era necesario, pues, participar en varias competencias de carácter nacional. Okay. Y Ajá, por lo menos eso. Esa diferencia de que antes podían pasar de B a veterano, que actualmente es doble A, ahora no. Ahora tú no has coleado nunca y comienzas a colear, tienes 35 años y eres A. exactamente, antes la categoría era considerada la categoría reina. Sigue siendo todavía, como dicen, lo máximo en coleadera, la Ajá, categoría A. exactamente. Y por Entonces, ejemplo, hay un dato importante del campeonato A. En la primera ronda del día viernes, solamente hubo 5 goleadas nulas. Eso también te dice que no solamente es la edad, también hay experiencia, que es importante, y eso, además de la preparación por, física, de las condiciones de los atletas. por eso cuando era preciso participar mínimo en 4 competencias de carácter nacional, Okay. como categoría B, para pasar a la categoría A, para ser considerado como categoría A. Claro, pero tú Entonces, podrías tener 25 años, por ejemplo, y será. podrías tener 25 años Y y estar será, coleando con alguien de 38, de 39. como es el caso mío. Particularmente, yo empecé a colear en categoría A relativamente joven con respecto, yo coleé con el Negro Avendaño, con Naudi Guevara, con, con tantos que Pedro Eduardo, Maya. Pero Maya ya era muchísimo, ya no era ácido, ya era veterano. Y Okay. sin embargo, coleamos Luche Mastrangelo, Euclides Sánchez, gente de aquí de Yaracuy, la gente de Nirgua, la gente de Chivacoa, como Simón Azuaje, Rafael Azuaje, Nachito Amac mismo, que ya mencioné. Y había mucha gente de Nicolás Gravina, de Guama, Pastor Pérez de Yaritagua, y en Lara, Euclides Sánchez, Jesús María Piña, el gran campeón Jesús María Piña, Gaudí Guevara, los bueno, cuántos, el Suavecito, Pan de Cobre, Toño Arrieta, en fin, tantos, Toño Jiménez en Carabobo, que, que eran categoría A, campeones, gente con mucha experiencia coleando toros
y gente con posición económica que cargaban excelentes caballos para las competencias. Gente con muchas posibilidades económicas para poder tener buenos caballos, 2, 3 caballos para ir al campeonato. ¿Por qué? Porque los campeonatos antes eran 4 días de competencia, eran 4 salidas. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, pensando el récord de Eduardo Tavares de 24 efectivas en el campeonato A. ¿Tú crees que es posible? O sea, de que es posible, pero ¿tú crees que ese récord se pueda romper en algún momento, tomando en cuenta que ahora solamente son 8 turnos por campeonato y los turnos son de 4 minutos? O sea, tiene un grado de dificultad mayor, indudablemente. También considerando las sanciones de artículos que ahora, por ejemplo, el boche, que antes se podía bochar, ahora eso es te acarrea un 37 y te quita una cantidad de puntos considerable. O sea, mira, realmente siempre van a haber, digamos, actitudes dentro de los 4 minutos ahora o de los 5 minutos antes para collar el toro que son antideportivas. Indudablemente, esas actitudes, cuando estamos 4 colladores, cada quien en su caballo, todos vamos por un objetivo que es agarrar al toro y collarlo. Y después, bueno, tratar de recollarlo. Pero no es lo mismo hoy, por ejemplo, que te arrastra un caballo de una baranda a la otra baranda. Okay. Y para la idea de coger un recoleo y sin embargo no lo agarran. O sea, se hace... Es que hay algo que, y es una opinión muy personal, que yo pienso que en esa acción del recoleo hay mucha permisividad de los jueces, porque realmente los jueces son los que tienen que implantar las sanciones y aplicar los artículos que corresponden. Lo que es el 30B, que tienen que ir detrás del coleador que lleva el toro, la mayoría de la actividad del turno van los 3 coleadores que nos llevan el toro montados encima del coleador que lleva la moto. Y hasta que un golpe, 2 golpes, 3 golpes, es cuando los llaman, no, primer llamado. Entonces, tú ves que caen al recoleo y la mayoría se pasa. Eso sí, eso antes era un poquito más respetado. Indudablemente que sí era respetado. Los coladores atrás del colador que lleva la cola y los coladores se iban atrás. Era un poquito más respetado. Hoy por hoy, precisamente por la agresividad de los caballos, la forma como están entrenados los caballos para las barridas esas de lado a lado, hacen que y a veces hasta interfieren la colada Claro, pero es que tú vas a barrer es al otro que va a agarrar el toro, no al que lo está coleando. Y sin embargo van montados sobre Claro, sobre el coleador. pero ahí es donde digo, o sea, son caballos que les falta poco para hablar, leer y escribir. O sea, son caballos que hacen de todo prácticamente solo. Hay un video que no sé si lo has visto en Alfa y Omega, creo que es una yegua que recuele un toro solo. Sí, sí, Pin, creo que se llama. Entonces, ahí tú dices, es el coleador el que tiene el caballo montado encima del otro. Sí, pero por ejemplo, o sea, tú ves esos coleadores, esos caballos que recolean al toro solo, tú ves que Flecha sacaba el toro solo de la puerta también. Claro. Ajá, entonces, claro, pero eran casos excepcionales. Pero hoy por hoy no es que es una excepción. Ahorita todos los caballos, lo primero que le enseñan es la barrida lateral. Claro, pero es que lo que digo, la barrida no es al que lleva al toro. O sea, la barrida es a los otros. Y mira, y he visto, pero infinidad de veces, porque los coleadores no van justamente respetando que el coleador que lleva la mota, porque van prácticamente al lado del coleador que va ejecutando la coleada, y entonces le interfieren la coleada, y muchas veces toros que no han caído todavía lo terminan tumbar ellos, que a la larga. Entonces puede ser que estén favoreciendo un coleador, pero también estén interfiriendo al coleador que está ejecutando la coleada. Claro, pero es que eso está reglamentado. O sea, mi punto aquí no es en cuanto, porque si el coleador que tumba el toro y le interfiere en la coleada, si el toro, si es nula,
la coleada queda como no ejecutada, no pierde, Ajá, no queda. pero ahí voy, ajá, queda como no ejecutada. Y todo el esfuerzo que hizo ese coleador no le va a Claro. dar importancia. Debieran sancionar. Sí, también lo sancionan. Hay que, No, hay que pero, interferir. pero ponerle la coleada efectiva. Sí. No nula, Claro, y no pero entonces, ejecutada, ajá, sino pero entonces, efectiva. ¿qué pasa? También cuando el toro no se va a caer y lo tumban los otros, sí es efectiva. Puede ser que sea efectiva. Ajá, No, pero porque si lo tumban y el toro cae, la dan como efectiva. entonces eso también, entonces Debería ser no ejecutada. en ese caso, pero ¿por qué van a sancionar al colador? No, pero en este caso es para no meterle, no regalarle una efectiva hasta cierto punto, porque hay Es que casos que. no va a estar regalando, tú no puedes, digamos, si el toro va trastabillando. No, pero es que hay casos donde el toro tú ves que quedó parado y lo tumban son los otros caballos. Ok, esos casos, Lo indudablemente, la colgada terminó, eso está en los jueces, eso está en el juez. Sí, pero ¿Por ya qué? ahí sería muy subjetivo. O sea, ya ahí entraríamos en un terreno Porque- muy subjetivo porque- que se podría prestar a a la mala interpretación de la manipulación persona. también, a Sí, manipulación. Indudablemente, por eso es que los colgadores deben respetar y esperar que el otro ejecute la colgada. Esperar que ejecute la claro, colgada. o sea, porque yo digo, O sea, o sea, si fuera fútbol, yo le tengo que quitar la pelota al otro, sí, yo lo voy a interferir. Pero si interferirlo está en contra del reglamento, o sea, pero ahí es donde está el trabajo de los jueces. De los jueces encargarse, cuando empiecen a meterle las sanciones y empiecen a perder puntos, y en un turno pierdan 3 y 4 puntos, dejan de hacerlo. pero el problema es que desde el mismo momento que comienza la competencia, el primer día, los jueces deben ser ecuánimes. O sea, exactamente. No, es que yo no digo que no lo sean, porque vamos a decir, el criterio sí es el mismo. O sea, ellos mantienen un criterio estándar. Lo que pasa es que permiten mucho que se le encimen al coleador. Esa permisología o ese permitir mucho que se le encima al colgador va en perjuicio del que Del coleador, que va exacto. ejecutando la colada. Entonces, y si no la puede ejecutar y le queda nuda o con el impacto que le dan, suelta el toro y no lo termina Claro, Entonces, todas esas cosas hay que sancionar severamente en el momento de la colgada a los colgadores que no respetan, que el toro se caiga. Pues. No, es que eso está sancionado, o sea, eso está en el reglamento. Una cosa es que esté en el reglamento. No, pero es que sí lo aplica, sí lo tiene que aplica. O sea, aplicarlo. cuando interfieren con la coleada sí lo aplican. O sea, realmente los 36, los 37 sí los aplican. El problema que yo veo es el 30B, porque a lo mejor yo no interfiero con la coleada, pero sí con el bregar el toro, con el trabajar el toro. Con que de repente yo quiero arrear el toro por un lado, lo quiero devolver y yo estoy encima y no te dejo. O el toro va a echar a correr y yo le atravieso el caballo y el toro se frena. Y no estoy interfiriendo con la coleada en sí directamente, porque en el momento a lo mejor en el momento de la ejecución de la coleada como tal, yo no estoy encima del toro. Por eso es que Pero esa es es una que- gran diferencia. Por eso yo te decía, los colgadores iban 2 metros detrás del colgador que lleva la cola. Yo pudiera convivir con que puede estar detrás, pegado del caballo, no importa, pero detrás. Porque es que el reglamento lo dice. O sea, el reglamento dice que tienen que ir detrás del caballo del coleador que lleva la mota. Entonces, ¿por qué ese reglamento lo dice? Dice que el primer llamado, después del primer llamado, serán sancionados con la pérdida de un punto. Entonces, ¿por qué razón hay que esperar? O sea, en el primer turno del campeonato, cuando un coleador pierda 2 y 3 puntos sin haber agarrado un toro, deja de hacerlo. Y los demás lo van a dejar de hacer. Porque está bien, cuando al momento de recoleo caigan como tengan que caer. Eso yo lo respeto porque esto es un deporte de contacto. Y se van a golpear. Y los caballos están entrenados para eso. Los coleadores practican y están entrenados para eso. Hasta ahí yo no tengo problema. En el momento del recoleo, pero dejen colear el que lleva el toro. Pero es que la palabra se llama recoleo. Tienes que esperar que se ejecute la coleada. Claro. O sea, entonces ahorita el recoleo es sin que se ejecute la coleada. Prácticamente, o sea, Sí. Entonces ese es justamente lo que no está bien, y la permisología es de los jueces, la permisología de los jueces, y los jueces son los que tienen que tomar carta en el asunto, porque si está reglamentado deben hacer. No, y que cumplir eso puede el reglamento. influir más allá de una coleada en una lesión. No es nada más en una lesión para los dos atletas, tanto para el Claro. caballo como O sea, para en lesión en como general. para, O sea, para el coleador, pero además de eso puede influir
que influye de manera definitivamente en El accionar del en un goleador. campeón nacional individual y en un campeonato por equipo. O sea, Entonces, es que, por ejemplo, recordando aquí, hay fotos tuyas coleando donde tú llevas el toro y no pareciera que vas solo en el turno, porque los coleadores van detrás. O sea, y es una diferencia, porque es que ya después de que tú tienes el toro, no tiene sentido que yo te esté encimando el caballo, porque es que yo no te puedo arrebatar la cola. bueno, lo que pasa es que te digo yo, ahí en la agresividad de los caballos, por las nuevas razas, la, la- la nueva conformación física que tienen los caballos, pues eh, hacen pues, que sean como más impetuosos, pienso yo. Yo estoy tratando de que, Claro, pero es que cuando el juez central les da el primer llamado, sí se echan para atrás. Entonces ahí sí lo hacen. bueno, lo ¿Ves? que pasa es que, entonces definitivamente los jueces tienen que hacer cumplir el reglamento. Más Ahí nada. pienso yo que es donde Más radica nada, o todo. sea, y que los jugadores pues entiendan de que Y que algo, otra cosa, disculpa que te interrumpa, pensando aquí, tú coleabas en pelotones de 10, de 12 tipos. esa era la diferencia. Y no estaban montados encima de uno del y- otro. Imagínate con 10 o 12 montados encima de quién coleaba. y se decía, el goleador, llevo la cola y todo el mundo se iba para atrás. No había que estar peleando con nadie. La cola es mía, yo la llevo y todo el mundo respetaba la cola es mía. A menos que te tocara salir con un tipo que anduviese en condiciones físicas, vamos a decir que estuviese borracho, una cosa de esas y de repente, discúlpame, pero que había cierta molestia. Bueno, eso Pero sí. esos eran excepciones. Y eso sí te digo yo que es en parte de hablando del tema de la evolución del coleo, que yo considero que ha mejorado mucho, que los atletas, los coleadores ahora se comportan como atletas. No digo que todos, como en todo hay excepciones, Hay excepciones. siempre las va a haber. Bueno, Pero, indudablemente que son unos grandes atletas los coleadores. ¿Por qué? Porque primero que nada, antes tú montabas un caballo que escasamente, como nosotros llamamos de 7 cuartas, era el tamaño más grande que había. Ahora los caballos son de 9 y 13 cuartas, y no, unos parecen una jirafa, unos elefantes, una cosa de esas. Y sin embargo, tú ves que todos esos muchachos ahora agarran un toro en el suelo y con aquella facilidad con que se lanzan a coger los toros y se suben en los caballos, el toro se para y ellos van corriendo al lado del caballo y son unos atletas de que por lo verdad. menos lo que hacía Felizola, que era el hombre de goma, ahora, sin restarle ningún tipo de mérito a Víctor Felizola, ahora prácticamente todos Son hombres de goma. son hombres de goma. O sea, ahora todos se tiran, se brincan, o sea, incluso tú ves algunos coleadores que tú dirías de repente, coño, este tipo está pasado de peso de repente y se suben de un brinco a un caballo y pueden ser hasta campeones. O sea, eso no... Sí, indudablemente que hay un cambio, o sea, pienso que los atletas del toro collado se están cuidando un poco más. O sea, antes, bueno, había como todo, pues muchas personas que vamos a echarnos un palo, un trago, y entonces terminaban bebiéndose todo lo que había, y al final Hasta el agua a los floreros, pues. entonces cuando iban a salir a los toros ya andaban con una pega y se caían, y entonces era un desastre, pues todas esas cosas que pasaban. Y realmente pues hoy no, hoy se está tomando la conciencia de que son atletas que están en una competencia deportiva y que De que además, terminó en los toros y yo me voy a acostar temprano porque mañana no me voy a parrandear, no voy a ¿sabes? bueno, la otra es esa, pues que antes tú estabas, bueno, por ejemplo, vamos para las ferias de San Cristóbal y tú sabías que después tenías una tarjeta de invitación para el baile de gala y te acostabas a las 2, las 3, las 4 de la mañana y así te ibas con los toros y eran las ferias de San Cristóbal, o las ferias de Mérida, o las ferias de Coro, las ferias Claro, de no Barinas. había tampoco tanto dinero de por medio. El coleo ahora, esa es la fuente de ingresos y el sustento de muchas familias. De muchas familias. Entonces, eso es otro cambio muy grande que hay en el colegio que constituye pues una fuente de trabajo, una fuente de ingresos, tanto para los coleadores como para los muchachos que trabajan con los caballos en las calles grisas, para la gente que vende los pastos, las pacas, en fin, hay una cantidad de actividades que conllevan pues a la Claro, porque caballeriza. ya el coleo es un deporte profesional. Además de O eso, sea, ya es un deporte profesional y eso conlleva, es necesaria, es indispensable esa evolución para,
que todavía hay factores que hay que mejorar, que como siempre, siempre va a haber espacio para mejoras. Por ejemplo, el por qué la gente sigue metiéndose a la manga. O sea, tú no ves en un campo, un Real Madrid-Barcelona, la gente corriendo atrás del campo porque no, yo voy para el otro lado y entonces yo no voy a dar la vuelta. Realmente esa es una cultura que tenemos que evitar porque tenemos que evitar por muchas razones. Primero que esa es la cancha deportiva de los colgadores, los caballos, el toro, más nada. ¿Eh? Las demás personas, sin embargo, pues se permite que anden los capitanes de manga corriendo porque por las dimensiones de la manga pues les dan una orden y que en un momento determinado... No, es que ahora sí pueden ayudar al coleador, sí lo pueden asistir con las limitaciones que hay, lógicamente los reglamentos, todo como es, Okay. pero No, ellos lo pueden asistir, antes no. Antes, entonces realmente solamente se debe contemplar y se debe, bueno, pero tomar mucho, pero mucho énfasis en que la cancha o la manga de coleo es para los colgadores, Claro, para los atletas y los jueces, más nadie. Y los capitanes de manga y los atletas de a pie que están asistiendo, o sea, los capitanes de manga que están asistiendo a los Exacto, atletas. pues el personal técnico, como igual, por lo menos un partido de vuelta, los 9 jugadores del cuadro, tal que está bateando, los que están corriendo y los 2 coaches. O sea, el personal que debe estar allí, pero es que, y yo lo llevaría un poco más allá, no solamente mientras está el turno. O sea, terminó el turno, entonces tú ves que empieza la gente a pasar de un lado al otro, pasan. Y eso no debería suceder. O sea, y eso pienso que además de un tema de conciencia de las mismas personas, también debería haber un tema disciplinario. O sea, tú en un estadio de béisbol te tiras al campo, así sea, cuando está calentando el pitcher y te sacan. Bueno, realmente lo que pasa es que ahí hay otro tema que es la distribución de los estacionamientos en las mangas. Pero es que una manga no es más grande que un estadio de béisbol, por ejemplo, un estadio de fútbol. No es que sea más grande o sea más pequeño, es la distribución de cómo están. ¿Ves? Entonces, irremediablemente tú tendrías que dar la vuelta por un sitio donde te vas a conseguir con changurrial, Ajá, pero vamos a hablar de la manga de San Felipe, por ejemplo. Que la manga Pedro Amaya. Ajá. Nada más para entrar del estacionamiento a la manga como tal, si tú te estacionas en la parte de arriba y ese día llovió, como llueve siempre en San Felipe, hay un barrial solamente para entrar, sin necesidad de que tú digas, no, me voy a ubicar. Después que tú pasas eso, toda la caminaría alrededor de la manga es de cemento. Es de cemento. Entonces no hay ninguna necesidad de que no, es que si no paso por aquí, tan solo que pase por la zona del coso, porque por el tapón sí puedo pasar y tiene cemento. Y es lo que te digo, tú vas a la Antonio Herrera Gutiérrez en Barquisimeto y te estacionas y el estacionamiento queda hacia el lado del right field. Si tu entrada está hacia el lado del left field, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cruzar por el medio del campo? Tú tienes que dar la vuelta. Es cuestión de cultura, es cuestión de cultura. No, y que en el estadio te sacan, papá. Ese es el otro tema, que ahí te sacan y Sí, tú pierdes tu entrada. Y pierdes la entrada. Y ya, y va para afuera y listo. Indudablemente eso tiene que tomarse como ejemplo lo que pasa en el estadio de béisbol, lo que pasa en el estadio de fútbol. En la cancha de básquet, en la de voleibol, en la piscina. Cualquier persona del público que se introduzca en el área de los atletas va para afuera completamente y pierde su entrada. Eso puede ser una medida, vamos a decir, útil, pero que en este momento es necesaria. O sea, es que por lo menos en los campeonatos nacionales no sucede tanto. Muy poco, realmente muy poco la gente entra a la manga, por lo menos durante el turno. Pero por lo menos en los toros que de dinero, que transmiten, que tú los ves por YouTube, que los ve todo el mundo, que son en pueblos de tradición llanera principalmente, la gente está dentro de la manga como hace 40 años. Sí, y realmente los jueces no sé cómo podían controlar esa situación, porque, o sea, es la tradición. En todos esos pueblos, por mencionar algo aquí de Yaracuy, pues en Yaritagua, en Yaritagua no existía manga, sino que se coleaba en un sitio que se llamaba Green Sport, que era un estadio de béisbol. Y entonces lo que hacían era un rectángulo que se apoyaban en el Cerro San Clemente, un cerro donde hay una cruz en Yaritagua,
y por otro lado estaban los rieles del ferrocarril, y eso era la parte de la manga, pues entonces no era la manga, era donde se soltaban los toros. Y la gente estaba justamente dentro de todo el espacio, era un campo de gol, y el toro corría indistintamente en cualquier sentido. Y habían una cantidad de heridos pues en esas cosas. Entonces, eso hay que evitarlo. Claro, pero eso es lo que te digo, ya las mangas, la Pedro Maya, cuando la inauguran para los Juegos Nacionales del 97, era la monumental Don Pedro Maya. Una de las novedades en ese momento era el reloj, que tú podías ver que el tiempo que le quedaba al toro en la manga, ¿verdad? Ahora tú te encuentras con la Juan Canelón, te encuentras con la Leire Flores en San Juan de los Morros, la manga de Acarigua, la manga de la Veteranos de Aragua, la manga del Parque Carlos Raúl Villanueva, la manga de San Cristóbal. O sea, ya las mangas dejaron de ser las empalizadas, ya no son, incluso aquí mismo en la Caballeriza de la Felicidad, la manga en Yaritagua. O sea, son mangas que ya son instalaciones deportivas de alto nivel. Entonces, es un tema donde tú estás transmitiendo y estás dando a conocer el deporte a nivel mundial gracias a las transmisiones de YouTube, en Instagram, en diferentes plataformas, y tú estás mostrando, o sea, tú no ves en el rodeo la gente dentro del área Bueno, de los mira, atletas. el rodeo, vamos al rodeo americano, que el rodeo americano o el rodeo tejano tiene muchos años, pero muchísimos años organizado, pero organizado con la conciencia, vamos a ponerle un nombre, la conciencia gringa. Okay. En cambio que aquí el coleo ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando porque no salió así, el coleo nació en una sabana, ¿ves? Recogiendo un rebaño de ganado, y entonces un toro que se salía de la manada, lo alcanzaban y entonces ya no tenían la soga como amarrarlo, y apelaban a agarrarlo por la cola y tumbarlo, y con eso lo devolvían y lo rescataban, pues. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un tiempo de evolución que hemos evolucionado muy rápido. Pues yo tengo que admitir que el coleo de hoy es muy, pero muy diferente al coleo de hace 30, 40 años. Muy Totalmente, diferente. totalmente. Primero que nada, los toros eran toros con punta. La primera evolución que hubo fue descornar los toros antes de soltarlos la manga. Se logró pues que los dueños de ganado llevaban un serrucho, una cosa, después ya no era un serrucho con que le cortaban las puntas, sino que llevaban una cizalla, y entonces los llevaban. Hoy por hoy es raro ver un toro que tenga cacho. Sí, O sea, sí, todavía hay toros con cacho, pero no con punta. Pero no con punta. No con punta. Entonces, claro, ya mantener esa evolución del coleo, así pues nos queda la evolución de la gente que es reacia Claro, en pero la cancha. es que tú ves, por ejemplo, los que están dentro de la manga, la mayoría no son los viejos que estaban en el llano, son gente joven. Son gente que han vivido por decirlo, esta nueva época del coleo, gente de 18 o 20 años. Es un proceso de adaptación, o sea, son desadaptados, por llamarlo de alguna manera. Entonces, que no quieren aceptar las normas, y no es nada más que esos no son los que aceptan las normas del coleo, sino que no aceptan una cantidad de normas más, porque entonces quieren, digamos, llamar la atención. Bueno, por ejemplo, eso de las normas, en los toros del sábado, aquí en la Agropecuaria de las Nieves, era una lucha con los coleadores, principalmente de la categoría amateur, que no iban con el chaleco de la camisa del color que les correspondía. Entonces, ya en una actividad donde, ya aunque sean amateur, están compitiendo por dinero, donde están teniendo una visualización que no tenían, no se justifica, uno, que el atleta no cumpla, y dos, que le permitan no cumplirlo. Porque es que el atleta puede ir como quiera ir, pero si no lo dejan colear, no lo dejan porque no tiene la identificación que es. Esto de permitir, digamos, que una gente que no está en condiciones para salir a colear, no está apta, bien sea por la vestimenta, porque si tú vas a salir a colear tienes que cargar tus botas, tus espuelas, tu pantalón, tu camisa. Entonces,
tienes que andar vestido como tienes que andar vestido. O sea, tú no sales, no puedes salir a collar si no estás con la indumentaria apropiada para collar. Entonces los jueces indudablemente que no pueden permitir ese tipo de Claro. cosas. Tienen el deber y la obligación de parar la competencia hasta que no se salga el collador que no cumple con las condiciones mínimas para salir a collar. Eso tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque precisamente una de las razones por qué existen los jueces es para que hagan cumplir el reglamento. Entonces, eso tiene que ser así. Indudablemente, aquel collador que no esté apto para salir a collar, no sale a collar, punto. Bien sea porque no esté vestido, porque tenga una condición dudosa con aguardiente o con cualquier otra sustancia que sea dudosa, no, y tiene una manifestación. Lo que pasa es que clara, ahí eso sí, no se puede permitir porque sí, pone en riesgo el coleo de la personalidad de los otros como la de él. ahí sí es un poco más, es un área más gris, porque ¿dónde está el límite? O sea, ¿cómo tú demuestras, si no le haces un antidoping a un atleta, que está bajo los efectos de alguna sustancia? Que me parece que puede ser demasiado evidente. Aparentemente es subjetivo. Es muy subjetivo. Es subjetivo, pero indudablemente que hay ciertos indicios que tú llamas a una persona y tú le dices, y tiene una reacción que tú ves que no es la más apropiada, indudablemente que el juez tiene que, vamos a parar la competencia. Claro, pero lo que pasa es que es lo que te quiero decir. Y no digo que sea el caso, pero puede pasar. Y si llega un juez y dice, fulano no puede participar porque a mí me parece que está bajo los efectos de X cosa, tiene que haber una regulación. O sea, no puede ser subjetivo. O sea, tiene que ver si vamos a mí me parece no, sino que, o sea, realmente no puede ser subjetivo. O sea, no puede ser subjetivo. Pero si hay conducta. Claro, pero es que nos estamos yendo a otro tema porque claro, estamos hablando de los colores, de las camisas, que es algo que es muy evidente. O sea, si una franela es amarilla y si es de otro color es de otro color. Claro, o sea, la indumentaria para collar tiene que hacerla cumplir el juez, más nadie. No es lógico, o sea, todo, pero es que todo el reglamento recae en los jueces. Entonces, el juez no puede llegar y permitir que un tipo salga sin camisa, o que salga sin pantalones, o que salga sin Claro, bota. pero es que tiene que haber una sanción más allá de que simplemente, bueno, no sale el turno, porque es que no son muchachitos, no son niños. Los niños salen bien operados y bien con su casco y con todas sus cosas. Los adultos son los que de repente les toca de verde y cargan una camisa negra con una raya verde en la franela y ya salen a colear con esa porque tienen una raya verde y se lo permite. Bueno, ahí hay dos cosas. Una, la falla del colgador, pero también tiene la complicidad del juez. Claro, el sábado se dio un caso que había un turno donde habían 3 coleadores con una camisa azul. Y era creo que era verde, azul y rojo y los 3 de azul. Claro, ahí por supuesto que está fallando el juez. Entonces, los jueces, porque no los solo. jueces. Entonces eso no se puede permitir. Pues, ¿para qué pasó? Ahí hay 3 coladores con camisa azul, vamos a parar el tiempo. Pues, No, y antes se quejaban de que si los chalecos, que entonces que si me lo dejaron que este tenía violín, que el otro que no sé qué, que está manchado, que está sudado, y no les gustaba ponerse los chalecos, pero ahí no había problema, porque tú podías cargar la camisa que tú quisieras y te montaban tu chaleco el del color que era y punto. Indudablemente que eso forma parte del reglamento del colegio y tú no puedes salir a competir si no estás plenamente identificado. Nada, o sea, eso no es motivo de discusión, nada. No está identificado claro, como tiene que estar y para atrás, para afuera, y punto. Hace poco en un campeonato, no recuerdo si fue en el B o en el A, un coleador, no estoy seguro si era de Miranda o de Táchira, no recuerdo, se estaba poniendo la franela del equipo dentro de la manga. Metió el caballo y no estaba listo. O sea, ya, y son cosas que yo digo, a estos niveles no deberían permitirse. Indudablemente que no. ¿Por qué? Porque el coleador, o sea, él sabe, cuando leen los turnos, yo voy en el 17, concha, van en el 13, voy a ir revisando las cosas. Y aunque sea el primero, o sea, aunque yo vaya en el primer turno, ya yo desde el día anterior sé que los toros mañana van a comenzar a las 10 de la mañana. A las 9 hacen el congresillo, entonces a las 9:30 ya está publicado hasta en Instagram. Y ya los coleadores, antes de que lo publiquen, ya tú sabes en qué turno va. Entonces no se justifica que ya siendo atletas profesionales, porque es que si estamos hablando de una feria de pueblo, ok, está bien, es una feria de pueblo, no importa. No es que no importa, pero puede pasar. Pero ya en un campeonato nacional,
donde son atletas profesionales, como por lo menos un comentario que me hicieron hace poco en uno de los videos de donde estaba hablando de la controversia de Miguel Bolívar, de que si el coleador que soltó el toro, que un coleador de campeonato, dijeron, no todos los coleadores que están en los campeonatos nacionales son los mejores coleadores por estado. Hay que partir de ese punto. Pero ciertamente un coleador que esté allí no puede llegar al momento de salir a colear y no tener puesta ni siquiera el uniforme. Mira, no es nada más en un campeonato. O sea, la indumentaria, los coleadores somos los primeros que tenemos que cuidar la imagen del coleo. ¿Ves? O sea, y la imagen del coleo va desde la indumentaria con que salimos a colear, las espuelas, los guantes, los que usan guantes, los que usamos guantes, el sombrero, que sí que hay que usar sombrero, el casco, que hay que usar casco, en fin, el caballo bien aperado, la cincha bien, porque si tú no llevas una correa que esté próxima a reventarse, tú cambias la correa para saber que si se te revienta la correa te vas a caer con tu apero. Claro. Entonces, si O sea, ninguno sale con un freno roto. entonces todas esas cosas, asimismo yo no voy a salir con una franelilla si tengo que cargar una camisa manga larga o una camisa manga corta, donde se identifique, es manga larga, donde se identifique plenamente el equipo a que yo pertenezco y el nombre del coleador, porque todas están identificadas. No, bueno, los campeonatos nacionales, las camisas no tienen los nombres. Ellos, tengo entendido que los uniformes no tienen el nombre, pero sí el estado. No, y tienen el número asociado. No. Los uniformes de los nacionales, estoy casi seguro de que no llevan un identificador como eso, como un número o el nombre. Bueno, de todas maneras los creadores deben llevar el nombre o por lo menos... No, o sea, porque ya vamos a llegar al punto de que tú sabes quién está coleando. O sea, ya los coleadores no son anónimos. O sea, lo que pasa es que no sean anónimos o no, ese no es el punto. Sí, lo que pasa es que hay una regla, disculpa, que es que hay un sorteo donde hay un coleador de Yaracuy, hay uno de Lara, hay uno de Distrito y uno del Tamacuro, donde los cuatro tienen uniformes diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa? El juez, ¿quién tiene la cola? Yaracuy. ¿Quién tiene la cola? Del Tamacuro. ¿Por qué? Porque ya yo lo identifico por el uniforme. Incluso el casco es parte del uniforme. ¿Sí? Entonces, ya tú puedes identificar al coleador y tú tienes anotado quién está coleando. Para eso ahora el juez tiene un auxiliar y tiene un anotador que tiene un auxiliar y yo ahí puedo entender y puedo convivir con que no es obligatorio que la camisa, porque a la hora de que están tres tipos guindando de un caballo agarrando la cola del toro, tú no le vas a leer el nombre al coleador. Tú vas a ver es el estado. El color. El color y tú vas a decir es tal y listo. Y tú no, bueno, ya después que tú identificaste el estado, ¿por qué? Porque no van a haber dos del mismo estado coleando el mismo turno. Sí, bueno, ok, esa es parte, ¿no? Igual con los colores en los toros de estos de... Lo que sí es que están inequívocamente identificados. Exacto, o sea, tú no puedes decir azul y resulta que no es azul sino que es rojo o es verde porque los tres son de azul. El de la camiseta, entonces de la camiseta hay tres con camisetas y entonces resulta que no puede ser, o sea, debe estar debidamente identificado. Ya para ir cerrando, ¿qué reflexión haces tú de este cambio que ha vivido los toros coleados en 80 años de vida organizada, por decirlo de alguna forma, que tiene el coleo? Bueno, mira, indudablemente que hay un cambio muy grande, para bien, pienso yo que es para bien, y sobre todo la masificación del coleo, que ya no es nada más que, por ejemplo, aquí en Yaracuy podíamos colear, en mi época coleábamos en Aroa, coleábamos en San Felipe, coleábamos en Guama, coleábamos en Chivacoa y en Nirgua. Y para esa época la división político-territorial eran 7 municipios o 7 distritos. Y entonces ya ahora hay 14 municipios y en cada uno de los 14 municipios a lo mejor no hay manga de hierro como con la estructura de la Pedro Maya, ¿no? Pero sí hay cómo realizar los toros coleados, entonces muchos lo siguen haciendo en mangas de madera. Hay manga en Yanitagua,
hay manga en Campo Elías, En San Pablo, hay manga en en San Boraure, Pablo, hay manga en Boraure, en fin, hay manga en Albarico, en Marín, entonces en en distintas Aroa. bueno, Aroa, sí, Ajá. Aroa siempre ha Bueno, tenido. pero ya ahorita tienes, por ejemplo, hay caballerizas que están a cuadras de la manga Pedro Maya, que tienen chapa y pueden Marín, trabajar caballos, o sí, sea, sí. Entonces, realmente, pues la influencia que hay del codeo, y es para bien, pues gracias a Dios que es así, porque yo soy un fervor creyente en que es nuestro deporte nacional, que hay que fomentarlo, hay que mejorarlo, y hay que ser, digamos, de que el codeo cada día sea mejor. O sea, pero no es nada más, sea mejor para los jueces, sea mejor para los coladores, sea mejor para los caballos, sea mejor para los ganaderos, sea mejor para el público, que es el que paga las entradas y el que va todos los fines de semana a las competencias. Y aquellos, pues, cibernautas. y que así sea vía streaming o en la manga, son los que están pagando las cuentas de los Claro, toros coleados. por supuesto, entonces hay que respetar también a ese público que está en todas las partes, como siendo mejores atletas, siendo mejores personas, siendo mejores compañeros de equipo, siendo mejores dirigentes, o sea, porque también hay dirigentes pues que a veces pues se creen que son indispensables, que son imprescindibles, pues Si quieren poner por encima de los atletas. y quieren estar por encima de los atletas, pues resulta que la razón de ser de los deportes son los atletas, no son los dirigentes precisamente. Pero debe haber una simbiosis para que tanto atletas como dirigentes salgan adelante y sean de verdad exitosos, pues. Claro, y el colegio siga creciendo como lo está haciendo, que ya hay campeonatos nacionales en los Estados Unidos, donde hay competencias internacionales a cada momento, que antes uno tenía que esperar un mundial de colegio. Quiero recordar a, dos amigas, una que en paz descanse, Aire Flores y Teresa Molino, cuando vinieron a colear aquí a la Manga de los Herreras en el campeonato femenino aquí en San Felipe. Ese era Cuatro Esquinas. Cuatro esquinas, la Manga Cuatro Esquinas. Y bueno, Teresa es una de las pioneras en Estados Unidos, pues que ha llevado el coleo en distintas partes. Y bueno, que tenga mucho más éxito del que ha tenido y que le dé larga vida para que pueda disfrutar de todos sus logros, de todos sus éxitos. Y así como Teresa, toda la cantidad de mujeres que antes el coleo estaba únicamente destinado a los hombres, pues ahora son mujeres que son coleadoras. Sí, sí, ¿no? Y siguen siendo mujeres muy femeninas, muy hermosas. Muy bellas y bueno, y grandes coladoras y grandes amigas, pues. Y entonces a todas aquí en Boraure tenemos una muchacha que es muy buena, en todas partes, en Nirgua, en San Felipe, en Aroa, en Yumare, en Chivacoa, hay muchas mujeres que son buenas coladoras, pues, y para todas ellas, pues, todo mi deseo de que sean exitosas, que sean campeonas nacionales y que tengan la posibilidad de seguir adelante, pues, porque es difícil ser madre y coladora. Sí. Bueno, Y bueno, vamos hasta aquí pues este primer encuentro con las cámaras para hablar del coleo. Esta es una tertulia muy sabrosa, que tenemos muchos sí, temas que pudiéramos quedaron, pasar horas y horas sí, hablando, pero vamos a ir dejándolo para otros próximos encuentros. próximos encuentros Okay. de seguir conversando de cuántas historias de ferias, de ferias del llano, de ferias del sol, de cuántas de Enguacara de aquí, que podemos conversar más adelante. Y bueno, espero que les haya agradado esta conversación. Nos perdonan lo malo, los errores de logística. Es el primer episodio que estamos realizando. Y bueno, estamos haciéndolo de corazón, principalmente por el coleo, para mejorar. Yo pienso que esto es una necesidad el coleo en las redes sociales se basa en los toros, transmitir los toros y ya. Y allí quedó todo y listo, sin opinar, sin darle un mayor alcance y tal vez que la gente conozca un poco más lo que pasa
fuera de las mangas, lo que pasa en las caballerizas, en la finca, con los coleadores, con sus vidas fuera de los toros coleados, que también es importante. Por supuesto, los toros coleados, para mí, la mejor actividad que yo he desarrollado en mi vida. Pues nada, y así pues me quedo con los toros coleados por encima. Y he hecho algunas actividades, ¿no? Sí, bueno, ya seguiremos profundizando en eso. Lo dejamos hasta aquí y que estén bien y hasta la próxima.